Bendiciones amigos y hermanos de YouTube, una vez más con ustedes para llevar la palabra del Señor hasta sus hogares. Es un placer para mí estar con ustedes un día más, bendecirles, gloria sea al Señor. Hoy vamos a tener una enseñanza sobre lo que es liberación, y el tema que tengo para ustedes esta mañana es ¿por qué no soy libre? Es una pregunta, porque han surgido muchas hipótesis sobre por qué las personas no son libres o por qué las personas no sanan. Y hay muchos predicadores que son muy ligeros para expresar su opinión privada. Y nunca olvide usted que el que tiene la primera y la última palabra es Cristo Jesús, no nosotros. Algunas cositas nosotros sabemos que son las que podemos exponer, pero no podemos ser atrevidos en decir rotundamente, por esto fue lo que pasó, por esto no fue libre, por esto no sanó. Entonces las personas creen, cuando estamos oyendo un mensaje de fe, de que definitivamente la persona no tiene fe y que por eso no sanó o por eso no fue libre. En el libro de Lucas capítulo 4 dice la palabra del Señor en el verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. El primer punto que tengo para ustedes, por qué a veces las personas no son libres de demonios o de enfermedades, es falta de fe. Es decir, lo contrario de fe es incredulidad. Cuando hay incredulidad en el enfermo o la persona que está endemoniada, esa persona no puede ni sanar ni ser libre. Pero también cuando hay incredulidad en el predicador que va a ministrar al endemoniado o a la persona enferma, o esta persona puede que no sea un predicador, puede ser un simple miembro, un líder, pero que es usado en milagros, sanidades y en liberación. Y puede ocurrir lo mismo, porque Dios, dice la Escritura en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no importa el estado, la altura espiritual en la que estemos, si cuando vamos a orar por alguien no le creemos a Dios, no va a pasar nada. Y podemos creerle a Dios, pero si la otra persona no tiene fe, no será libre ni será sana. En el libro de Marcos capítulo 6 versos 3 al 5 se habla de Jesús que llegó a su tierra a predicar, a sanar enfermos, que fuera demonios, a todo lo que se relaciona con el ministerio. Pero dice la Biblia que no pudo, no dice que no quiso, es que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a algunos enfermos. Entonces la palabra milagros es diferente a la palabra sanidad. Un milagro no es lo mismo que una sanidad divina. Las dos son divinas, las dos operaciones del Espíritu, pero los conceptos son diferentes. Así que un milagro podría ser que alguien que no tiene ojos, literalmente no tiene ojos, tiene las dos cuencas vacías, yo ore por él y él sea libre. El Señor lo haga libre, es decir, de ese problema que tenía. Entonces la persona experimenta un milagro porque ahora tiene ojos. Pero sanidad divina, pero sanidad es otra cosa. No es milagro, es simplemente sanidad. Puede ser cáncer en la persona, puede ser hemofilia, puede ser, diabetes, puede ser incluso lepra, que es una enfermedad de la piel. Y para todo eso se puede decir que si la persona sanó, entonces experimentó sanidad. En un contexto general, todo lo que pasa con los dones espirituales son milagros, pero en un contexto particular, dándole a cada don lo específico de cada don. Entonces un don de milagros es milagro específicamente, y el don de sanidad es sanidad específicamente. Otra diferencia entre milagro y sanidad es simplemente de que un niño nació con un pie más corto que el otro. Me lo traen a mí, yo oro por él
el Señor viene y opera en él y empareja ambos pies, de tal manera que quedan como que si nunca hubiera tenido un problema. Eso no es una enfermedad, ese es un problema de nacimiento que él trae. Y lo que experimentó él no fue una sanidad sino un milagro. Entonces dice el libro de Marcos que no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo, dice, algunas sanidades que él hizo imponiendo las manos. Así que la razón por la que no sanan algunas personas es porque definitivamente tenían incredulidad, falta de fe, y la incredulidad frena los milagros, la operación de Dios. El siguiente punto que tengo para ustedes son pecados ocultos, ya sea estos pecados ocultos quienes los tienen, puede ser el enfermo o la persona que llega a orar por el enfermo, puede ser el pastor, puede ser un líder. Aleluya. Entonces, en Santiago 5, 14 al 16, dice que si hay algún enfermo en la casa, únjanle con aceite, oren por él. Aleluya. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En otras palabras, es legal ante el reino de Dios y su justicia de que yo le pregunte al enfermo si él tiene algún pecado que quisiera confesar, para que nosotros oremos y Dios lo restaure. Del 100% que yo he hecho esta pregunta, el 80% me ha respondido que no, o simplemente se molestan. Y el otro 20% han sido honestos en decirme que sí, que han fallado y que oremos pues para que Dios lo perdone y lo restaure. Entonces es deber de toda persona que va a orar por el enfermo, por el que está endemoniado, preguntarle, porque a la larga la causa por la que está ahí es porque ha pecado y nosotros no lo sabemos. Entonces hacemos la pregunta. Si él dice que no, nos podrá engañar a nosotros, pero jamás va a engañar a Dios. Y de seguro, si hay pecados ahí ocultos y él no los quiere confesar, no va a ser libre, ni tampoco va a ser sanado. Aleluya. El siguiente punto que tengo para ustedes es descuido del predicador. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 13 al 16, se habla de unos hijos de Sebas que se las picaban de exorcistas y querían andar haciendo libre a la gente y sanándolos en el nombre de Jesús. Se toparon con un tipo que estaba endemoniado y le dicen: te conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Entonces dicen: a Jesús conocemos, y si conocemos a Pablo, pero vos quién sos. Entonces, andar descuidado espiritualmente, no andar bien con el Señor, en este caso el predicador, corre el riesgo también de que la persona no sea libre. Ese es un problema serio, que el predicador ande descuidado, tenga días de no ayunar, tal vez no se está congregando, y puede ser que no sea un predicador, un líder que Dios lo use en sanidades y liberación. No ha buscado al Señor, tiene días de andar más ocupado con el trabajo, no lee casi la Biblia, casi no se congrega, casi no ayuna. En fin, todas aquellas cosas que lo colocan a uno en un contexto espiritual tremendo para ir a orar por una persona, él no las está haciendo. Tal vez no anda descarriado, pero sí anda muy descuidado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Corre el riesgo que le pase lo que le pasó a los hijos de Seba, que brincó el demonio sobre todos ellos y los sacó en carrera a todos. Aleluya. Es un riesgo tremendo lo que se corre en ese sentido. Ahora, en Marcos 9, 29 dice que ese género no sale si no es con oración y ayuno. Si no es con oración y ayuno. Aleluya. Entonces, hay situaciones en las que tiene la persona que opera en liberación, que opera en sanidad divina, tiene que llegar preparado. Le invitan a una oración. Bueno, si no anda preparado, tiene que prepararse. Pero si anda preparado, entonces que vaya. No necesita esperar 2, 3, 4, 5 días para ir a orar por esa persona. Pero si él es honesto con Dios y conoce muy bien estas reglas del juego en materia de liberación y sanidad divina, él no debe de ir
si anda descuidado. Mejor busque al Señor y después vaya. Aleluya. El siguiente punto que tengo para ustedes es falta de orden y disciplina y organización en el terreno de la sanidad divina y la liberación. ¿Qué es lo que pasa? Se van un grupo de hermanos a orar por una persona que está grave, tal vez hasta con problemas de brujería, porque ya se tiene confirmado que fue mal el que le hicieron. Y a la hora de la liberación no se organizaron, no se pusieron de acuerdo y comenzó cada quien a orar por su lado. El uno pegaba 4 gritos, el otro también, que para papá, todo el mundo quería imponer manos. Era un solo desorden aquella oración. En toda iglesia tiene que haber organización, orden y disciplina, aún para ir a orar por un enfermo o por una persona endemoniada. No solamente llegar preparado bajo la unción del Espíritu Santo, ayunadito, haber orado, haber leído las Escrituras, sino que haya orden. Una sola persona es la que va a imponer manos. Una sola persona es la que va a ungir al enfermo. El resto de los demás hermanos están apoyando al hermano con oración, con intercesión, con guerra, secundando al hermano, respaldando al hermano que está imponiendo mano y que está ungiendo al enfermo o al endemoniado. Y si en ese momento surge una palabra de conocimiento que le va a dar dirección al grupo de hermanos que están orando ahí, no pueden estar con aquellos madres gritos que no permiten que el hermano que va a dar un mensaje no lo pueda dar, o no lo puedan escuchar, mejor dicho. En cierta ocasión estaba yo en un lugar orando con varios hermanos y la esposa de un pastor que había invitado, el pastor que me invitó a mí, estaba con unos madres gritos, creyendo ella de que el demonio iba a salir en carrera por los madres gritos. La Biblia dice en el libro de Mateo, allá por el capítulo 5, 6 o 7, creo que dice, que no seamos como los hipócritas, que anhelan orar en las plazas para que todo el mundo los vea. Así que si una persona tiene el interés de estar pegando 4 gritos para verse más espiritual que los demás, es un hipócrita. Nosotros no necesitamos hacer eso. Los demonios salen con ayuno y oración. Eso es lo que dice la Escritura, no a base de gritos. Entonces, casi le digo yo al pastor local que le dijera al otro pastor que había invitado, que le dijera a su esposa que bajara el volumen, porque no nos permitía ejercer la liberación en el orden establecido. La Biblia dice en 1 Corintios 14, verso 40, haced todo decentemente y en orden. Así que hasta para ir a orar con un hermano, los hermanos deben, antes de entrar a la casa, deben ponerse de acuerdo. ¿Quién va a administrar al hermano? ¿Quién lo va a ungir? Y el resto van a orar. ¿Cómo van a hacer la oración? ¿De qué forma? Y que si surge una palabra de conocimiento antes o al comienzo de la oración, bueno, entonces que los hermanos presten atención para escuchar el mensaje y luego, en base a la dirección que da el don del Espíritu Santo, que en este caso es la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, ellos van a operar. A veces eso ocurre en el terreno de la liberación, o ocurre cuando los hermanos están en iglesia o están en una casa orando para dirigirse a orar por ese hermano o hermana que esté enfermo o endemoniada. El siguiente punto que tengo para ustedes es el trato de Dios con la persona enferma. O sea, es otra razón por la cual es probable que la persona no sane, porque hay un trato de Dios con esa persona. En 2 de Corintios, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 5, dice textualmente la palabra del Señor: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El verso 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré,
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. La palabra que encontramos en el verso 5, gloriaré, me gloriaré, esa palabra viene de la palabra griega kauhomai, que es jactarse, hacer alarde de, en buen o en mal sentido. Es decir, yo puedo jactarme, según la escritura, puedo gloriarme, ¿verdad? Puedo gloriarme en mal sentido o en buen sentido de la palabra. Aquí la escritura está hablando en buen sentido de la palabra, porque él había visto cosas espectaculares allá arriba. Pero dice él en el verso 5 que si él quisiera gloriarse, él lo pudiera hacer, pero no lo quiero hacer, dice él. Así que él pudiera hacer alarde yo de lo que yo vi y no lo voy a hacer. En el verso 7 dice: para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón. Esta palabra aguijón es kolox, significa punta o púa, algo que se usa para cortar, fastidio o discapacidad corporal, y también significa aguijón. Entonces lo que Pablo tenía era una discapacidad corporal. Ha habido un gran debate, una gran controversia, y hay muchas hipótesis inclusive sobre cuál era realmente el problema que él tenía, porque la Biblia no es explícita en dar esto, qué era lo que él tenía. Pero él tenía un aguijón en su carne, es decir, una discapacidad corporal que le impedía a él hacer alguna cosa. Y eso le servía a él para recordarle la humildad, la mansedumbre y el sometimiento absoluto hacia Dios, para que las grandezas de las revelaciones, que no fueron una, fueron un montón las que él tuvo. Solo vea sus cartas. Él operaba en una revelación espectacular. Pablo es el hombre más usado en materia de revelación en todo el Nuevo Testamento. Espectacular. Entonces, esta palabra kolox es discapacidad corporal. Él tenía una discapacidad corporal, y él dice en la escritura, dice que en el verso 8, respecto del cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, es decir, en su discapacidad corporal. Haré alarde, dice, en el buen sentido de la palabra, o me gloriaré de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Señor. Aleluya. Entonces, esta palabra que él usa aquí, ¿verdad? Que es aguijón, es kolox. Y la palabra debilidad viene de la palabra griega asthenia, que significa debilidad del cuerpo o mente, debilidad del cuerpo o mente, y por implicación enfermedad o debilidad. Así que la enfermedad que él tenía, esa discapacidad corporal, ¿verdad? Es la que el Señor menciona, que su poder se perfecciona en la debilidad, que es la discapacidad corporal que él tiene, que es una enfermedad, una debilidad. Aleluya. El otro punto que tengo para ustedes, por qué razón las personas a veces no sanan, es simple y sencillamente una respuesta simple: no hay explicación. Dios revela, es cierto, pero Él no revela todo. En cierta ocasión, la tsunamita que le servía al profeta de Dios, Eliseo, se le había muerto su hijo, y corrió a buscar al varón de Dios y le dijo a Giesi, porque Giesi la quería quitar porque ella estaba llorando a sus pies, y le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová no me ha revelado la causa por la que ella está llorando. En otras palabras, Dios no revela todo.
Algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces, a veces lo que sucede es que llegamos a orar por una persona cristiana o no cristiana. Si es cristiana y anda apartada, reconcilia. Si está en pecado, acepta a Cristo. Y en ambos casos, tanto el que ya era cristiano y reconcilió como el otro que nunca había sido nada y acepta a Cristo por primera vez como su Señor y Salvador, ambos se mueren. Esa no es culpa de nosotros. Nosotros hicimos nuestra parte. Pero yo quiero explicarles algo. Cuando yo digo que no hay explicación, ahí opera la voluntad y la soberanía de Dios. En esa parte donde no hay explicación. En todos los casos que hemos visto de sanidad, de por qué no sana la gente, opera la voluntad y la soberanía de Dios. Pero en este caso, donde no sanan las personas, sean cristianas o no, pero se reconcilian con el Señor o aceptan al Señor, ese es un asunto de Dios, soberano de Él, es una decisión soberana de Él, es su voluntad lo que está manifestado ahí. Ahora, podría ser que las personas que murieron y no sanaron, podría ser que si son cristianos, Dios que conoce el futuro, pueda pensar de que como Él los puede ver en el futuro, de que se van a apartar, no hay más tiempo para ellos de vida, porque a la larga, por el amor de Dios que es tan grande, su misericordia, su voluntad y su soberanía, Él toma la decisión de no darle más oportunidad de vida a esa persona, porque se podría apartar con el tiempo y tal vez no va a perseverar y se va a perder. Esa podría ser una posibilidad. Pero la verdad de las cosas es que el que tiene la primera y la última palabra, no como una hipótesis, como la que yo le estoy diciendo ahorita, que a la larga tal vez se aparte, pero sí el que tiene la primera y la última palabra real de por qué no sanó fulano o la sutana y se murieron, es solamente Dios. Ahí nadie se puede meter, no podemos aventurarnos nosotros a estar dando opiniones privadas. La Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. Entonces, esas son las causas por las cuales las personas no sanan. Ahora, hay casos que tenemos dos casos, por ejemplo, uno en Filipenses, ¿verdad? Uno en Filipenses, capítulo 2, ¿verdad? Versos 25 al 27. Y aquí está hablando de un siervo ayudante y colaborador de Pablo, que es Epafrodito. Estuvo muy enfermo y dice él que Dios tuvo misericordia, que casi muere. Tenemos el otro caso de 1 Timoteo capítulo 5 verso 23, en el cual Pablo le dice a Timoteo: ya no sigas bebiendo lo que estás bebiendo, usa un poco de vino para esas tus frecuentes enfermedades que tú tienes en el estómago. Y tanto en Filipenses con el caso de Epafrodito y en Timoteo con el caso de Timoteo, capítulo 5 verso 23, en los dos casos son siervos de Dios que se enfermaron, pero la Biblia no dice las causas por las cuales se enfermaron, pero sí nos dice la Biblia que Epafrodito estuvo enfermo y Dios lo levantó. Sin embargo, con Timoteo, el hombre ha estado enfermo siempre, y la enfermedad del estómago, que no sabemos qué es, puede ser tal vez gastritis, no sabemos. Él le aconseja que como esa enfermedad del estómago es frecuente, es reiterativa, que beba un poco de vino para que le dé cierta tranquilidad. Así que los cristianos se enferman, y no necesariamente porque hayan pecado o porque no tengan fe. Aleluya. Pueden ser cualquiera de las causas que estuvimos estudiando, y la última, que es la más poderosa, es que Dios esté tratando con el carácter de esa persona, y por esa razón a la larga la persona no sana. Cuando Pablo estaba en este relato que tenemos del capítulo 12 de 2 de Corintios, la Biblia ahí nos revela en todos los versículos que leímos que Dios estaba tratando con el carácter de Pablo. Dios me les bendiga y me les guarde, amados hermanos y amigos que ven este programa
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento por este canal de gran bendición de YouTube. Suscríbase por favor a nuestro canal. Si le ha gustado la enseñanza, por favor dele like, dele clic a la campanita para que usted reciba notificaciones periódicas de videos que estamos colgando en YouTube. Y lo otro, por favor, le suplico que comparta este mensaje con otras personas que están necesitadas y tal vez están enfermas, que escuchen este video y que oren a Dios para que ellos sean sanados. Dios me les bendiga y me les guarde. Y no olvide, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.